Romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Textos muy conocidos porque somos lectores de la Biblia y por lo tanto tenemos conocimiento de su palabra. Amén. 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 Muy bien. Voy a estar dando lectura en el capítulo 15 de Romanos. Romanos 15. Voy a estar dando lectura desde el versículo 4 y les invito a que se pongan en pie por reverencia a la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, comenzando el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. 3 cortos versículos, pero ¿qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, sus hijos? ¿Cómo utilizó el Espíritu Santo a Pablo cuando escribió esta carta, cuando él estuvo en Corintios, escribió esta carta a los romanos? La palabra del Señor siempre la tenemos que entender, hermanos, es para consolarnos, es para redarguirnos, es para enseñarnos. ¿Estamos claros en eso? Eso significa la palabra del Señor para el Hijo de Dios. La palabra nos redarguye, nos enseña, nos amonesta y nos instruye. ¿Quién tiene esa responsabilidad en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Él es el que nos capacita de sabiduría y de entendimiento para poder entender su palabra. Humanamente, en mi mente humana, yo no puedo entender la palabra. La puedo leer por leer, pero si no tengo la revelación del Espíritu Santo, no entiendo. No sé si ustedes, hermanos, pero eso me pasa a mí. Entonces yo necesito la sabiduría de Dios para poder entender la palabra. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana a través de Pablo? Que las cosas que se escribieron ayer, ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. Ayer. El Antiguo Testamento para la vida del Hijo de Dios es tan importante como el Nuevo Testamento hasta llegar a Apocalipsis. Toda la palabra del Señor es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. ¿Verdad que comencé diciendo eso? Por lo tanto, no tenemos que ponerle a un lado el Antiguo Testamento y cerrarlo y decir, esto pasó. Como he escuchado por tantas veces, los milagros fueron de ayer. Lo que hizo Dios fue ayer. Ahora es diferente. Ahora vivo en la gracia y puedo hacer lo que quiera. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado. No. Equivocación. No. La palabra del Señor, ayer y hoy y por los siglos, es santa. Es instructiva. Es la que nos dirige, es la que nos enseña. Por lo tanto, no tenemos que desechar. Pablo hace un hincapié y dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Tomen en cuenta, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para entender, para captar, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que... Esperanza. ¿En quién tenemos esperanza, hermanos? En Cristo. ¿Dónde se refleja Cristo? ¿Dónde se refleja Cristo? ¿En una foto? ¿En un cuadro? ¿En un monumento? ¿Dónde se refleja Cristo? En mí. En la palabra. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Lea la palabra. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra. ¿Usted quiere tener una estrecha relación con Dios? Lea la palabra.
Dios se refleja en su palabra. Amén. La palabra de Dios es la boca. La palabra de Dios son nuestros ojos por donde tenemos que caminar bajo la instrucción de Dios. La palabra de Dios es la que nos destapa nuestros oídos espirituales y nos hace oír la voz de Dios. Esa es la palabra. Por lo tanto, lo que se escribió en el Antiguo Testamento es tan vital e importante como en el Nuevo Testamento, es tan vital e importante como Apocalipsis. La palabra del Señor. Son de suma importancia para nuestra vida espiritual y tiene un valor eterno que nos permite tener la sabiduría del cielo. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos ha enseñado a temer a Dios. Nos ha dirigido por sus mandamientos. Nos ha dado sus leyes y preceptos, que han sido nuestra investidura espiritual para que podamos servir al Señor en temor y en temblor. Porque en el Antiguo Testamento no está, en el Nuevo Testamento no está escrito los 10 mandamientos. Sí, en el Antiguo Testamento son las leyes de Dios, como quiere Dios que camine su pueblo. Por lo tanto, ustedes ven lo importante y lo importante que es la palabra del Señor escrita en el Antiguo Testamento. ¿Entendemos? Amén. Facilito. Dice que la palabra del Señor, que por medio de ella tengamos paciencia y consolación. Todos algún día necesitamos ayer, lo necesitamos hoy, o quizá lo necesitemos mañana, ánimo y esperanza. Cualquier día de nuestras vidas. Necesita todo hijo de Dios ánimo y esperanza. Y qué mejor saber, amado hermano, que podemos recurrir a la fuente que nos trae la esperanza, que nos llena de ánimo. Y esa fuente es la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra. Por eso es tan importante comprender la palabra. Una cosa es leer, otra cosa es entender. Una cosa es leer, otra cosa es vivir. Una cosa es leer, otra cosa es practicar. Si usted lee, dice entender y no practica, quedó igual. Quedó igual. No hay prosperidad en su vida, no hay cambio. Entonces, en el desánimo y cuando necesitamos esperanza, está disponible una fuente. Y esa fuente es la palabra de Dios. Y esa fuente es Jesucristo. Amén. Amén. Venid a mí todos los cargados y cansados. ¿Qué más nos dijo el Señor Jesús? Que Él es la fuente de agua vida, de viva. Depende de nosotros. ¿Desanimados? Vamos a la fuente. ¿Necesitamos esperanza? Vamos a la fuente. Vamos a la palabra. Amén. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Está hablando el pueblo, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, está hablando a los romanos, está hablando en esta mañana a esta congregación, está hablando a mi vida, está hablando a su vida. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué declara Pablo? Que el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Quién es? Y tiene la autoridad y tiene el poder de darnos paciencia y esperanza. ¿Quién? Dios. Dios es el único, porque Él es el dueño. La paciencia y el ánimo vienen de Dios, no de nadie más. De Dios viene esta paciencia, este ánimo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, es una oración que le pide a Dios en el versículo 5. Dice, pido a Dios que les conceda vivir en armonía unos a otros como desea Cristo. Eso significa el verso 5. Pido a Dios que cada uno de ustedes vivan en paz y en armonía como lo desea Cristo.
Porque donde no hay paz, no habita Cristo. Donde hay disensión, no habita Cristo. Donde hay enojo y contienda, no habita Cristo. Donde hay chismes y celos, no habita Cristo. Él quiere que seamos de un solo sentir en el temor a Dios. Y Pablo pide a Dios que esta unidad espiritual exista en la iglesia, en el pueblo de Dios. Él pide que se viva en armonía unos con otros como anhela Jesucristo. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así, dice Pablo, así, todos a una voz, a una sola voz, podrán unirse. ¿Podrán unirse en qué? En alabanza al Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todos en armonía, todos en un mismo sentir, todos en un mismo espíritu. Podemos únicamente así poder alabar y bendecir a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran lección nos da esta mañana nuestro amado Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el salmista en el Salmo 133? ¿Qué dijo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en Armonía. punto. Vuelve a repetir las palabras de Pablo. David, qué bueno, qué lindo, qué contentamiento es ir a la casa de Dios, a un lugar donde Dios habita, a un lugar donde Dios ha preparado el corazón, a un lugar donde Dios nos ha perdonado, a un lugar que todos somos uno en Cristo, a un lugar que todos estamos bajo la misma cobertura, nuestro Dios, que todos vamos juntos en armonía, a alabar y bendecir al Señor. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué bella reflexión. Para mí fue y es una bella reflexión, vivir en armonía los unos con los otros. Y como dijo el Señor también, que cuando entremos a su presencia, y si alguien tiene conflicto, que dijo el Señor, y le van a presentar una ofrenda, ¿qué es lo que pide Dios? Primeramente, deja la ofrenda en el altar, regrésate a tu hermano y pídele perdón. Si el hermano te perdona, está bien. Si no te perdona, problema de él con Dios, pero tú has cumplido el pedir perdón, limpio. Entonces coge la ofrenda y preséntate delante de Dios. Siempre debemos revisarnos cómo venimos a la casa del Señor. Aquí encontramos la medicina a nuestro dolor espiritual, la presencia del Señor. Amén. Él nos lava, nos limpia, nos ama, nos defiende, nos cuida y nos amonesta. Mi oración, hermanos, que en esta mañana todos estemos como Dios desea, en un solo espíritu, en una sola línea de alabanza y de bendición al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te alabo, Señor, en esta mañana, te alabamos juntos estos hermanos preciosos, que podemos repetir las palabras de David, Señor, que hemos venido con alegría de corazón, unánime, Señor, a tu casa, alabar y bendecir tu nombre, que es lo único que nos mueve, Señor. A nada más hemos venido, alabarte y adorarte, sabiendo que tú estás presente en esta mañana, Espíritu Santo. Aquí estás, y tú nos estás mirando individualmente. ¿Cómo hemos venido en esta mañana? ¿Hemos venido cargados? ¿Estamos cansados? ¿Resentidos? ¿Enfermos? ¿Espiritualmente? ¿Anímicamente? Solo tú lo conoces, Señor. Pero hemos venido a refugiarnos, Señor, en ti. A pedirte en esta mañana, Señor, que perdones mi pecado, el pecado de mis hermanos aquí presentes y ausentes, y que pongas cada día un mismo sentir,
que nos amemos los unos a los otros como es tu mandamiento, Señor, para que juntos y en armonía, los domingos que venimos a este lugar, podamos levantar una ofrenda de gratitud, de agradecimiento, de amor hacia ti, Señor. Entonces, Padre, tú estás listo en esta mañana para recibirnos tal como hemos venido y bendecirnos, Señor, y darnos lo que anhela nuestro corazón. Gracias, Padre mío, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.